Ahí estamos. Este día, martes 9 de marzo, en la materia de creatividad, perdón, vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a comenzar a trabajar un tema que se llama las estrategias para el desarrollo de proyectos seleccionados y como subtema tenemos la etapa de informarse. A ver, quiero hacer como una retroalimentación, un recordatorio de lo que se ha hecho y se quiere hacer, ¿verdad? Hasta la fecha. O mejor dicho, de lo que se ha hecho hasta la fecha y de lo que se quiere hacer a futuro, a largo plazo. A ver, el enfoque de esta materia, como yo les decía en alguna ocasión, cualquiera podría pensar que creatividad va a ser como manitas creativas, que vayamos a hacer manualidades que tienen que ver con cosas básicas como hacer una piñata o hacer un o colorear, hacer figuritas de animalitos, cosas así, ¿verdad? Eso es creatividad. Pero yo creo que esa es creatividad, pero para grados menores. Pero ya en bachillerato, la creatividad tiene otro enfoque y el enfoque es más en dirección a la especialidad. Entonces, en ese sentido, eh, nosotros queremos trabajar la materia de la creatividad enfocado al emprendedurismo, sí, porque en una situación tan difícil económicamente hablando como la que está viviendo el país, en donde las fuentes de empleo y las oportunidades son bien escasas, el emprendedurismo de las personas es lo que está sacando a flote la economía familiar en cada hogar y de la sociedad en sí. Estamos viviendo en una sociedad con una economía muy golpeada. Estamos viviendo en una sociedad en donde hay una gran saturación, sobrepoblación de profesionales en diferentes áreas, que la oferta de oportunidades se queda pequeña, se queda limitada ante la gran demanda de personas, esperando espacios para insertarse a la vida laboral, a la población económicamente activa. Estamos viviendo en una época en donde lo que va y lo que está haciendo que las personas sobresalgan, cada quien desde su área, desde su trinchera, no es el título de la universidad que tiene colgado en la pared de su casa, sino es la formación técnica, las competencias, el emprendedurismo que pueda tener. Y ojo, que no estoy diciendo en ningún momento que el estudio y el título sea malo. No, definitivamente que no. Sí, lo que le estoy diciendo es de que debemos de tener una mentalidad en el sentido de que no nos debemos de quedar quietos solamente con una cosa. Sí, tenemos que ser un poco más completos y más integrales en ese sentido. No debemos de ser tan cortos de pensamiento en el sentido de que me voy a quedar a depender profesionalmente, laboralmente de una sola cosa, sino que yo debo de diversificarme un poco más en la medida tengo el espacio y las oportunidades, porque como dicen, si no como de una cosa, voy a comer de la otra.
¿verdad? Mientras yo más preparado y más formado estoy, es mucho mejor, porque puedo aplicar no solamente a la hora que estoy buscando oportunidades laborales, puedo aplicar no solamente a una área laboral, a una cancha, sino que aplico en varias. Entonces, en más de alguna va a explotar la bomba, me van a llamar y comenzamos a emprender. Entonces, aparte de todo lo que es la formación académica, la formación formal, que es la que se lleva en los colegios y en las universidades, también tenemos que tener formación técnica, ¿sí? Y cuando le hablo de formación técnica, le hablo de aprendamos oficios, ¿sí? Y aparte de la formación formal y la formación técnica, también tenemos que tener ese espíritu de emprendedurismo que nos lleve a tal grado que ya no somos nosotros los que vamos a buscar oportunidades de empleo, sino que somos nosotros los que las estamos generando. Pero debemos de entender que para realizar diferentes proyectos de emprendedurismo, como lo dice el tema, eso no es de la noche a la mañana, de un día para otro. Todo eso lleva un proceso, ¿sí? Y hay que desarrollar estrategias que nos permiten desarrollar diferentes proyectos de emprendedurismo que hemos seleccionado. Y una de esas estrategias es comenzar por la etapa de informarnos, ¿sí? ¿A qué me estoy refiriendo cuando digo la etapa de informarnos? Bueno, si nos vamos por la lógica, usted sabe de que el sentido común a mí me dice de que antes de que yo vaya a realizar una actividad, primero me voy a informar. No me voy a dejar ir así de un solo. ¿Sí? Le pongo un ejemplo básico de la vida diaria. Usted, cuando va a visitar, un ejemplo, cuando usted va a visitar a un amigo suyo que vive en otra colonia diferente a la colonia donde usted vive, usted lo primero que hace, ¿qué es? Informarse. ¿Sí? Porque usted sabe que el ambiente en el que estamos viviendo hoy en día es peligroso y no nos podemos ir a meter a todas las colonias libremente, como que es Pedro por su casa. ¿Sí? Entonces primero nos informamos, preguntamos, averiguamos, hacemos un sondeo, cómo es el movimiento en esa colonia, ¿verdad? Si no hay problemas con los muchachos, usted sabe a qué me refiero cuando le digo los muchachos, ¿verdad? Sí, profe. Sí, creo que todos estamos claros cuando uso ese término de los muchachos, a qué nos estamos refiriendo, ¿verdad? Eh, pero usted primero se informa, ¿sí? De igual manera, eh, cuando a una persona lo llaman por teléfono eh, para que venga a una entrevista de trabajo, la persona lo primero que hace es informarse. Se informa a qué se dedica la empresa, a dónde queda, cuál es la dirección, qué bus puedo tomar,
¿Cuánto tiempo me voy a tardar? ¿Cuánto voy a gastar en pasajes? Busco un punto de referencia para no perderme. Primero me informo, no solamente me dejo ir, ¿sí? De igual manera, cuando otro ejemplo sencillo sería cuando a usted lo invitan a un paseo, cuando a usted lo invitan a un paseo a un lugar turístico, usted lo primero que hace es informarse. ¿Informarse de qué? Informarse, por ejemplo, cuáles son los atractivos que hay en ese lugar. ¿Venden comida adentro? ¿Sí o no? Dependiendo de eso, o llevo dinero o llevo la comida de mi casa. ¿Hay cancha para jugar? ¿Hay campos, zonas verdes a donde ir a pasear? ¿Sí o no? Dependiendo de eso, llevo mis tenis, mis zapatos cómodos, mi ropita más tranquila. ¿Hay donde bañarse? ¿Sí o no? Todas esas cositas, uno se informa. Entonces, igual es aquí. A la hora de hacer un proyecto de emprendedurismo, hay que poner en práctica estrategias para desarrollar el proyecto de emprendedurismo seleccionado. Y la primera estrategia es poner en práctica la etapa de informarnos. ¿Sí? Porque informarnos sobre todo el entorno del proyecto de emprendedurismo que queremos realizar nos va a permitir garantizar buenos resultados. Ejemplo, veamos. ¿En qué consiste? Fíjese bien, la etapa de informarnos. Mire, como dice aquí, los equipos de trabajo, aquí dice los equipos de trabajo, ¿verdad? Pero en este caso, aquí, equipos de trabajo son individuales. Entonces dice, como parte de ese proceso de informarnos, nosotros tenemos que tener claro cuál es la diferencia entre un grupo y un equipo. ¿Sí? ¿Cuáles son los valores y principios de liderazgo? La diferencia entre ser jefe y un líder de grupo. ¿Cuál es el significado de la palabra planes de negocios, ideas y cooperativismo? Porque a la hora de realizar un proyecto de emprendedurismo, acuérdese que al final, ¿en qué va a terminar todo? Que un proyecto de emprendedurismo es yo montar mi propio negocio, yo montar mi propia empresa. Ese es el producto final. Pero para llegar hasta ese punto, hay un largo camino que recorrer y todo empieza por la etapa de informarnos. Entonces, hay conceptos básicos que nosotros debemos de conocer y debemos de manejar. ¿Sí? Tenemos que tener claro cuál es la diferencia entre ser un jefe y ser un líder. Acuérdese que a la hora de que nosotros montamos un proyecto de emprendedurismo, mi propio negocio, mi propia empresa, no se trata solamente de llegar al momento en el cual abrimos la empresa, sino que hay que trabajar para que esa empresa, ese negocio, se mantenga en el tiempo. Y para que se mantenga en el tiempo, debemos de tener claro nosotros esas dos palabras. Debemos de ser líder y no solamente jefe. Porque
si yo, por ejemplo, si yo abro acá una pestaña en internet y le pongo, por ejemplo, jefe y líder, vamos a ver qué me muestra. Y quiero una imagen, eso es todo. Porque acuérdese que una imagen hoy en día eh, vale más que 1000 palabras. Esta imagen está bonita, mire. Quiero ver si la puedo hacer un poquito más grande. Aquí está. ¿Están viendo la imagen en pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Hola. Sí, Sí, se profe, mira la se ve. imagen. ¿Me confirman, por favor, si están viendo la imagen en pantalla? Sí, Sí, profe. profe. Sí, Hola, hola. Aquí estamos, Hola, profe. profe, hola. hola. ¿Me escucha? Profe, sí se le ve la imagen. ¿Están viendo la imagen en pantalla? Sí, profe, se le Sí, mira. profe. Sí, profe. Vamos a ver, escucha. Hola, hola, hola. Alison, Dayanara, Steven y Emerson. Profesora, ¿Están ahí? Profe, sí se le ve, puede profe. Se ve. echar. Ah, ok. O sea Hola, que ya le profe. entendí. Hay un problema de audio. Sí, profe, ya, a ratito le estamos diciendo. No nos escucha. Vamos a ver. Hoy sí me escuchan. Sí, Sí, profe, profe, se le nosotros mira. a usted sí y Sí, usted a nosotros la nosotros no. escuchamos. Dame un No, segundo no, a usted entonces. no. Ahorita solucionamos estos problemas técnicos. Ok, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí se escucha. Sí, profe. Excelente. Muchas Sí, gracias por profe. confirmar. Excelente. Gracias, gracias. Bueno, eh, vamos a proyectar aquí nuevamente y le ponemos acá. Ahí está. ¿Pueden ver la imagen en pantalla?
Sí, profe. Sí, Excelente. profe. Ok. Entonces, sería un jefe, ¿verdad? Si usted se fija, un jefe en la primera imagen solamente le está diciendo a los empleados, vayan y hagan algo, una actividad, jalen del escritorio, por decirlo de alguna manera. Vayan y realicen una actividad. En cambio, en la segunda imagen, la que está de abajo, ya el líder cambia de pensamiento y ya se pone a la par de ellos, dándoles el ejemplo, colaborando. Ese es un líder. Entonces, son conceptos básicos que usted debe de manejar, ¿verdad? Porque muchas veces manejar esos conceptos es lo que hace la diferencia para que una empresa sea un proyecto que permanezca con el paso del tiempo o que sea nada más un paso fugaz, ¿verdad? Temporal, que dure nada más poco tiempo. Es importante que nosotros sepamos, ¿verdad?, ejercer un liderazgo en nuestras empresas para que podamos dirigir a la compañía, a las personas, a la obtención de las metas que nos hemos propuesto y siempre predicar con el ejemplo. Entonces, por eso es muy importante que establezcamos bien la diferencia entre qué es ser un jefe y qué es ser un líder, y de igual manera tener bien claro cuáles son los valores y principios que nosotros debemos de tener en las empresas para que seamos y desempeñemos el papel de liderazgo, ¿verdad? Porque en la medida que nosotros tengamos claros cuáles son los valores y principios que debe de tener todo líder en una empresa, los vamos a poder poner en práctica de la mejor manera. Y de esa forma, pues, vamos a pasar de ser un grupo de trabajo a ser un equipo de trabajo, que eso también es muy importante, ¿verdad? Que tengamos claro cuál es la diferencia entre un grupo y un equipo. ¿Sí? Acuérdese que un grupo es más básico, en donde cada quien, por decirlo de alguna manera, vela únicamente por la parte que le corresponde. En cambio, un equipo es una forma de trabajo más unida, más condensada, más integral, en donde todos trabajan por un objetivo en común. Aparte de que tienen sus objetivos individuales, también trabajan en función de un objetivo en común, trabajando y colaborando entre todos, ¿verdad? Hasta lograr un objetivo, porque somos conscientes de que si la empresa gana, ganamos todos. Entonces, esos conceptos tenemos que investigarlos. Y usted me los va a investigar. Tiene que investigar la diferencia entre un grupo y un equipo bien definido. Luego, la diferencia entre un jefe y un líder. De igual manera, ¿cuáles son los valores y principios que debe de tener una persona que ejerza el papel de líder? ¿Sí? De igual manera, es importante investigar las características y la importancia del emprendedurismo. ¿Sí? Acuérdese que el emprendedurismo es un trabajo colaborativo, ¿verdad? En donde varias personas se unen, cada quien da lo mejor de sí mismo, ¿verdad? Unimos esfuerzos, unimos recursos para realizar un proyecto de emprendedurismo en donde hay igualdad en todo sentido,
en cuanto al trabajo que hay que realizar, pero también en cuanto a los beneficios que este trabajo va a generar. Es un beneficio colectivo, un beneficio común el que se busca. Entonces, anótelo también, que tiene que investigar la importancia y las características del emprendedurismo. Luego, es importante que usted investigue, ¿sí?, información relacionada con los avances técnicos y tecnológicos relacionados con su especialidad, ¿sí? ¿Por qué avances técnicos y tecnológicos relacionados con su especialidad? Porque independientemente del proyecto de emprendedurismo que usted ejecute, que usted lleve a cabo, su especialidad comercial tiene mucho que ver en el desarrollo de ese proyecto, porque independientemente del proyecto de emprendedurismo que usted realice, ese proyecto va a necesitar ser bien administrado en cuanto a todos los recursos con los cuales va a contar para hacer un uso eficiente y productivo de ellos. Entonces ahí es donde entra su especialidad, bachillerato comercial. Entonces es importante tener claro cuáles son los avances técnicos y tecnológicos que hoy en día existen y que están relacionados con su especialidad. Y por último, debe de investigar usted cuáles son las principales actividades productivas. ¿De dónde? De su municipio en donde usted vive. Y le pongo un ejemplo. Le voy a poner un ejemplo. Si estuviéramos hablando de un municipio como de una ciudad como Suchitoto, ¿cuál es una de las principales actividades productivas de esa ciudad? Bueno, con el paso del tiempo, la ciudad de Suchitoto se ha transformado tanto que ahora es una ciudad turística. El turismo es una fuente productiva de las principales de la ciudad hoy en día. ¿Sí? Hay muchos atractivos turísticos que tiene la ciudad de Suchitoto, ¿verdad? Hay muchos emprendimientos, comercios nuevos que se han abierto para que sea una ciudad más atractiva y para fomentar aún más el turismo. Aparte de eso, cuentan con el lago Suchitlán. ¿Sí?
Si estuviéramos hablando, por ejemplo, de un municipio como Ilopango, bueno, podríamos decir de que una de las principales actividades productivas del municipio es allá por la parte de Apulo, el lago de Ilopango, toda la zona turística, ¿sí? El malecón que se realizó ahí, toda la parte turística, el turismo, ¿verdad? Y aparte de eso, hay una área de las zonas francas donde están instaladas muchas fábricas que pertenecen al sector industrial. Esa es una actividad productiva del municipio, ¿verdad? Es una zona grande, grandísima, grandísima, las zonas francas en Ilopango, donde ahí solamente hay instaladas fábricas industriales, empresas industriales, ¿sí? Que generan gran movimiento económico para los habitantes de la zona. Entonces, tómelo como referencia, como ejemplo, en el caso suyo, del municipio, de la ciudad donde usted vive, cuáles son las principales actividades productivas, ¿verdad? Entonces, informarnos de cada uno de estos elementos nos va a ayudar y nos va a ser de gran beneficio. Primero, porque nos va a permitir ser conocedores del entorno en el cual estamos viviendo, de la realidad en la cual estamos viviendo, económicamente y socialmente hablando, y culturalmente hablando. Al tener ese conocimiento, uno tiene como la facilidad de identificar nuevas oportunidades de negocios, nuevos espacios en los cuales podemos incursionar, ¿verdad? Si ya tuviéramos un proyecto identificado, podríamos, en base a esta etapa de informarnos, podríamos identificar fortalezas y debilidades que podríamos comenzar a trabajar, ¿sí? Y de igual manera, esta etapa de informarnos, en el caso de que estuviéramos a cero, en el sentido de que todavía no tuviésemos nada pensado para realizar, esta etapa de informarnos nos ayudaría bastante para proyectarnos a futuro y tener una idea más clara de lo que queremos hacer, ¿verdad? Acuérdense que el objetivo de esta etapa de informarnos es que a futuro podamos garantizar que vamos a obtener los resultados favorables que queremos. Que nuestro proyecto de emprendedurismo, nuestro negocio, nuestra empresa, no se quede nada más en una proyección, en un sueño, sino que se convierta en una realidad. Y no solamente se trata tampoco, como les dije, de aperturar el proyecto de emprendedurismo, sino que seguir trabajando para consolidarlo, posicionarlo y que se permanezca y que sea vigente con el paso del tiempo. Que pueda sobrevivir, ¿verdad?, a toda esta situación y el entorno económico que vivimos y a los factores internos y externos que a veces están bajo nuestro control y a veces no. ¿Sí? Como por ejemplo hoy en el tema de la pandemia. Muchas empresas, muchos proyectos de emprendedurismo nacieron. Muchos tuvieron la inventiva, las herramientas y se pudieron reinventar, se innovaron y pudieron sobrevivir y mantenerse en el tiempo. Otros no pudieron. Entonces de eso se trata, ¿verdad? El ejercicio de esta etapa de informarnos, ¿verdad? Entonces, para ir finalizando y para recapitular,
que no se le olvide, usted me va a hacer una investigación bibliográfica. Eso es básicamente lo que va a hacer, una investigación bibliográfica, en donde usted va a investigar la diferencia entre grupo y equipo de trabajo, la diferencia entre jefe y líder, cuáles son los valores y principios que debe de tener una persona que realiza un papel de liderazgo dentro de una empresa. Debe de investigar cuáles son los avances tecnológicos y técnicos relacionados con su especialidad, y de igual manera debe investigar cuáles son las principales actividades productivas que hay en su municipio donde usted vive. Vale. Eso usted lo va a investigar. Esa es una investigación bibliográfica que usted va a hacer en su cuaderno. Obviamente todo lo va a encontrar en el internet, ¿verdad? Usted le va a poner, ¿verdad? Tema: estrategias para el desarrollo de proyectos seleccionados. Subtema: ¿Cómo es el tema, profe? estrategias para el desarrollo de proyectos seleccionados. Luego, el subtema es etapa de informarnos. Y luego usted hace la investigación bibliográfica de los puntos que le acabo de mencionar en su cuaderno, ¿verdad? Para la otra semana. Y luego usted me va a hacer una exposición, ¿verdad? Usted agarra su teléfono que tiene camarita, ¿verdad? Lo pone por ahí en una posición bien bonita, ¿verdad? Active su cámara, verifique su micrófono, verifique su audio, lo pone en un trípode o en algún lugar que el teléfono esté paradito, esté fijo, y comience a grabar. Y me hace una exposición de esta investigación bibliográfica que usted va a hacer. Me hace una exposición de esta investigación bibliográfica que usted va a hacer, en la que me va a explicar cada uno de los puntos que ha investigado, ¿verdad? Y me lo comparte de igual manera en el grupo. Quiere decir que usted me estaría compartiendo dos archivos. Uno, el de su investigación bibliográfica, y dos, el de su exposición. A la hora de hacer su exposición, espero verlo ordenado con su uniforme de colegio. ¿Sí? Con su uniforme de colegio. No uniforme deportivo. Bueno, hago esta aclaración, aunque no sé si tienen uniforme deportivo, pero con el uniforme normal de uso diario, con el cual se reciben las clases. Con ese uniforme. Quiero verlo ahí en la exposición, ¿verdad? Y estudie y repase. Y hago esta aclaración por lo siguiente: yo no le estoy diciendo a usted de que todo lo que va a investigar bibliográficamente hablando se lo tiene que aprender de memoria.
Yo no estoy diciendo eso. Porque usted no es una máquina. Usted no es un robot para memorizar toda esa información. Únicamente lo que usted tiene que hacer es, ¿verdad? Antes de ponerse a hacer su exposición, usted lo único que tiene que hacer es leer la información que recopiló usted en su investigación bibliográfica y haga una lectura comprensiva, ¿verdad? La lectura comprensiva es únicamente, mire, yo leo un párrafo y después me detengo a analizar lo que he leído, a ver si lo entendí, a ver si lo comprendí. ¿Ya? Y después de que ya estoy seguro, ya lo analicé y ya entendí lo que acabo de leer, continúo la lectura, el siguiente párrafo. Entonces, eso es lo que usted tiene que hacer. No tiene que memorizarse las cosas, ¿sí? Porque cuando uno se memoriza las cosas, lo único que pasa es que uno de la mente se satura. Y por ende, se me quedó en blanco la mente y se me olvidó todo. Entonces, lo que uno debe de hacer es únicamente leer y analizar lo que acabo de leer, para que cuando yo voy a hacer mi exposición, yo voy hablando lo que he entendido, lo que he comprendido en base al análisis que hice de la lectura que hice. ¿Sí? Entonces, tómelo muy en cuenta para que no se maltrate usted mentalmente. No tiene que aprenderse de memoria las cosas. Únicamente léalas, estúdielas y analícelas. Y ya después, cuando va a exponer, usted lo que me va a exponer, ¿verdad? De cada uno de los puntos, es lo que ha entendido, lo que ha comprendido, ¿verdad? Porque ahí va ese valor agregado que se llama su razonamiento, ¿verdad? Su criterio, que es muy importante. Ok. Profe, para el lunes de la otra semana, No, martes. el martes. Ah, ok. Al martes. Bueno, gracias. Sí. Ah, profe, va a mandar, como tipo decirle, va a mandar los detalles de cada uno, cómo quiere la letra. Ah, no, sin el cuaderno dijo, va. Uh-huh. Ah, bueno, pues. Cuaderno. Ah, pues sí, profe, ya. Gracias. Ok. Bueno, ¿preguntas? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ok. Steven, ¿alguna pregunta? No, profe. Ok. Dayanar, ¿alguna pregunta? No, profe, todo correcto. Ok. Emerson, Alexander, ¿alguna pregunta? No, profe. Excelente. Bueno, entonces, no siendo más, gracias a todos por su tiempo, ¿verdad? Por la jornada de ayer y la jornada de este día. Que pasen una bonita semana. Nos veremos hasta el lunes de la próxima semana, si Dios lo permite y estamos con vida y salud. Pasen feliz tarde, que Dios les bendiga. Adiós, profe. Feliz Gracias, tarde, igualmente. feliz día. Feliz día, feliz semana.